Capítulo tercero. El silencio. Puede ser que hasta la lectura de este libro o la visualización de estos vídeos no os plantearais ese concepto de entender la figura y la belleza de un árbol como un maestro, un ejemplo para moldear nuestra existencia. A mí siempre me han fascinado los bosques y la naturaleza, pero no había redirigido mi atención con una predisposición a escuchar lecciones nunca expresadas de un árbol frondoso. La entereza, la firmeza y la constancia que presentan los árboles día tras día, independientemente de la climatología o de que les presten o no atención, es digna de ejemplo y elogio. Puede que sea simplemente su naturaleza, pero con ojos que vean más allá de lo obvio, se puede percibir el mensaje de la resiliencia, de la entereza y de la conexión con el todo, aportado y aportando su granito de arena a la vida sin esperar nada a cambio. Se adaptan al fuerte viento, a la lluvia, al calor, a la sequedad, y salvo fuerte enfermedad, influencias del hombre o algún desastre natural, ahí están, adecuándose dentro de sus posibilidades a los cambios, no cuestionando, no juzgando, porque aunque tuvieran esa capacidad, el resultado sería el mismo. No puedes fluir en contra del cauce natural de la existencia. Saben cuándo deben soltar sus hojas, cuándo es el momento de que crezcan otras nuevas. Su naturaleza lo permite. Y así, de igual forma, podrán dar fruto y flor. Proporcionarán sombra, cobijo o incluso regalarán oxígeno y en su sacrificio, otorgarán madera. Y obviamente todo lo hacen en un completo silencio. Algo que el humano es prácticamente incapaz de hacer. Valorar o interiorizar sin que miles de sus rutinas de juicios, quejas o intereses salgan a la superficie. Cualquier persona que haya meditado o persiga cierta conexión con su ser primordial interior entenderá y defenderá los privilegios y virtudes de un añorado y necesario silencio. Y más si se vive en el corazón de una ciudad y en su caos cotidiano. En la era de la comunicación, de las redes sociales, donde apremia el acto de hablar, de opinar sobre todo, se tenga conocimiento o certeza de lo que se está diciendo o no, el hecho de callarse, de guardar silencio, de no precipitarse a la hora de trasladar opiniones o hacer un ejercicio de introspección se considera un acto de rebeldía, un movimiento contracorriente si así queréis llamarlo. La inmediatez, los tiempos marcados, cada instante, las jornadas, ese afán para sobresalir, para ser más eficiente, ser proactivo, estar en boca de todos y no poner filtro alguno entre nosotros y los demás, entre lo apremiante y lo secundario, alejándonos de la paz y la naturaleza, lejos de ese silencio nos está consumiendo. Si prestas atención, verás que la gran mayoría de las cosas que dices o escuchas, tanto en tu círculo como a través de los medios de comunicación, es básicamente un murmullo vacío. Una amalgama de opiniones, críticas, chismorreo, comparaciones maliciosas o simplemente cháchara. Miles de palabras en el ambiente para que ese silencio y ese escuchar lo que retumba en nuestro interior no podamos percibirlo. Muchas palabras, pero poco contenido. Mucha crítica y opinión, pero poca solución. Muchas promesas, pero pocos hechos. Premia el soltar aquello que se desea decir, pero poca predisposición a escuchar y entender lo que se nos intenta transmitir. Gritamos, gesticulamos, reiteramos una y mil veces el mismo argumento, yo el primero. Pero no somos capaces de aplicar filtros de veracidad, de autocrítica, de contraste, de cualquier cosa a aquello que decimos o escuchamos.
Nos cuesta guardar nuestra opinión o pasar por alto el error ajeno y más aún el propio. Y en esa espiral de dialéctica desenfrenada es muy probable que digamos algo que no sintamos o no expresaríamos de esa forma si no nos dejáramos llevar por el ego. La premura o el mal control de las emociones y de los tiempos adecuados de escucha y respuesta en una conversación puede ser el principio del fin. Si estás decidido o interesado en iniciar un camino de descubrimiento espiritual, de reconexión con tu ser, aprender a focalizar tus energías en tu propósito o simplemente mejorar la calidad de tus relaciones sociales, el silencio, amigo, el silencio es tu mejor amigo. El autocontrol es fundamental en todos los ámbitos de la vida, desde la nutrición a los periodos de descanso. El aprendizaje o el arte de la dialéctica también son muy importantes. Saber cuándo hablar y cuándo callar, o hasta dónde aportar información sumando a la que ya existe, y cerciorándose de lo que se está diciendo es sólido y veraz. Es algo que requiere determinación y constancia, pero que bien ejecutado nos ahorrará más de un malentendido. Cuesta horrores, de verdad, cuesta horrores permanecer en silencio si se está ante más personas, pero no siempre lo que se dice suma más que el proceso de escuchar o incluso que priorizar la observación sobre la palabra. Reflexionar, analizar y filtrar lo que se va a decir antes de decirlo es una meta dorada para mí y espero que con el tiempo sea para vosotros. Como veréis, las imágenes no van a concordar con el audio porque es bastante difícil para mí ajustar mi velocidad de lectura con el programa este. Pero bueno, lo importante es que entendáis el mensaje. Como decía, reflexionar y analizar es muy importante antes de decir las cosas. Yo particularmente soy muy kamikaze y en ocasiones, pese a lo que se pueda ver por aquí y a todo lo que lea y aprenda junto con vosotros, tengo una vena palpitante que hace que derrape y luego cueste mucho o incluso sea imposible deshacer lo dicho. Pues al igual que ocurre con la flecha disparada, la palabra pronunciada es imparable y el daño en ocasiones irremediable. Y no solo es difícil medir nuestras ansias a la hora de expresarnos. El bullicio interno, ese aluvión de pensamientos que tenemos en nuestra mente es aún más difícil, si cabe, de controlar y de silenciar. El silencio en nuestro cerebro es prácticamente imposible. Siempre hay algo que requiera nuestra atención. Y si no es apremiante, no te preocupes, ya buscará tu mente alguna cosa como un remordimiento, una crítica, una situación que se podía haber resuelto de otra forma. Eso es what if, eso es qué hubiese pasado si hubieses hecho esto, hubieses hecho aquello. En fin, incertidumbres sobre el futuro o simplemente conjeturas sobre algo que no entendimos bien, no aclaramos en su momento. Esas cositas siempre van a estar ahí martirizándonos. Pensamos que somos seres racionales, que tenemos un alto coeficiente y un control bastante aceptable de nuestra vida. Bueno, podemos pensarlo, sí, incluso de nuestros pensamientos y sentimientos. Pero estudios recientes han demostrado, según la autora de este libro, que nuestros pensamientos son muchísimo menos racionales y lógicos de lo que nos gustaría admitir. Si queréis saber de qué tratan esos estudios, compraos el libro de Un cerezo en el balcón, que ahí tenéis muchísima más información de la que yo transmito aquí y es interesante. No nos regimos por las leyes de la lógica, nos movemos en base a impulsos pura y duramente emocionales. Seguimos ciclos de bucles donde no somos capaces de avanzar ni de liberarnos de aquello que no podemos entender,
perdonar, admitir y que agota cada día nuestra energía. Tenemos cientos de pensamientos repetitivos, absurdos, obsesivos, y eso estando en un denominado estado sano de salud, desde el punto de vista psicológico. Si a esto le añades depresiones o ansiedades, esa ecuación es exponencialmente, aún más destructiva. Vivimos una mañana con un pie en el pasado y otro en el futuro no vivido, con una enredadera de lucubraciones, recuerdos, datos, miedos que consumen espacio de almacenamiento de la información útil en nuestra mente y nos provoca que desperdiciemos energía y tiempo que aumentaría nuestra capacidad mental, daría mejor calidad de vida y nos haría frenar ante ciertas actividades y actitudes que hacemos sin pensar. En resumen, llegar a un mínimo dominio de la situación que determina tu existencia y que engloba no hablar más de lo necesario y filtrar los pensamientos en un sano equilibrio entre sentimientos y las verdaderas obligaciones por encima de aquello que es superfluo, debería de verdad ser prioritario para todo ser humano. Ello requiere una voluntad férrea, clara, firme pero al mismo tiempo flexible y adaptativa. Una determinación voluntaria por decir, hasta aquí hemos llegado, no quiero perder el tiempo en estupideces, quiero cambiar, quiero ser feliz, vivir tranquilo y dar lo mejor de mí mismo sin importar lo que piensen y opinen los demás y por supuesto sin hacer daño a nadie en ese proceso. Al igual que limpiamos, o deberíamos hacerlo, nuestras casas de aquello que ya no nos sirve o no nos aporta felicidad, deberíamos hacer lo mismo con respecto a nuestros pensamientos, deseos, prioridades, objetivos y, si me apuráis, incluso relaciones. Pues no todo lo que nos rodea, ni todas las amistades o personas que tenemos en nuestro entorno nos benefician en el proceso. Cuando se alcance el equilibrio entre callar y hablar, pensar y dejar que la mente obtenga un instante en donde no deba dar vueltas a nada y simplemente pueda focalizarse, por ejemplo, en la respiración o la contemplación de algo que nos transmita paz, justo en ese instante el cambio será evidente en cada individuo. Ese estado nos produce tanta serenidad y es tan gratificante, o eso es lo que transmite en este libro, que cuando lo logras obtienes reposo mental y quieres obviamente más. Ojalá todos los que estamos aquí en este templo o no templo alcancemos ese instante de armonía y descanso de verdad. De verdad que os lo deseo de corazón y por ello comparto esta información, estos vídeos y estos análisis con vosotros. Lo que se propone aquí es una versión 2.0 de nosotros mismos. Me parece fascinante y ciertamente vislumbrar un instante donde se obtenga un silencio mental debe ser y será reconfortante, y sin duda en ese instante recuperaremos la energía que nos escapa cada día intentando poner remedio a cosas que o ya pasaron o que debieron ocurrir de otra forma que así no fue. Así que pudiéramos aprender de nuestros errores y crecer durante el proceso. En muy contadas ocasiones y en periodos demasiado cortos de tiempo logré alcanzar un cierto grado de esa comunión con el silencio pese al ruido y creedme, es algo sanador. Podía dejar de notar esos intensos dolores de cabeza. El cuerpo estaba relajado. Curiosamente, en esas ocasiones estaba tumbado boca arriba. Me sorprendió que durante poco más de un minuto nada pasase por mi cabeza. Nada. Los ruidos se fueron acallando y no tenía ni frío ni calor. Esa definición de paz dorada fue y es muy agradable. Por esto, siempre estoy en ese camino de cambio, de sosegación, a pesar de ser al mismo tiempo un puro nervio, un caos y una contradicción con patas. El zen, el sintoísmo, el taoísmo, la filosofía de contemplación de la naturaleza, las terapias cognitivas y sobre todo el perdón
primero a mí mismo y después a todos, son mis faros en esta travesía turbulenta. Alcanzar en algún momento un estado como lo vivido en aquellas ocasiones y poder llegar a ser mi mejor versión pese a todas las cosas que aún me quedan por mejorar y aprender, y poder llegar a ayudar a los demás a liberarse de esa carga, es lo que da impulso y sentido a mi vida, más allá de lo que se supone y se espera que debe ser la vida, que es trabajar, estudiar, trabajar, tener pareja, quizá tener hijos y continuar con ese ciclo perpetuo. Sé que estos vídeos, sé que este canal, sé que todo lo que hago no generará ni genera ingresos algunos. Puede que no sea bienvenido, entendido, ni siquiera visto por todos. Y quizá muera. Bueno, eso es obvio que moriré, como todos, sin alcanzar ninguna de estas metas. Pero ¿a quién le importa? Yo me siento libre de hacer esto y considero que compartir lo que estoy leyendo, lo que estoy sintiendo, lo que pienso y lo que descubro con vosotros es un deber ineludible. Llámalo Ikigai, llámalo destino, llamadlo como queráis. Os dejo que contempléis el resto del vídeo con esta música de fondo y quizá dedicad ese espacio a meditar y a pensar en todo esto o simplemente disfrutar del silencio. Namaste.